Bueno, ahora vamos a continuar aplicando eh, propiedades físicas y de colisión a los objetos en Unity. Como habíamos visto, tenemos dos componentes, digamos, que son los básicos que nos permiten crear ese tipo de interacciones. Uno de ellos es el collider, que, como habíamos visto, todos los objetos básicos que colocamos, digamos, el cubo, la esfera, el cilindro, la cápsula, todos vienen de manera predeterminada con un collider. Y ese collider se visualiza, así como habíamos visto en el caso de las luces, que se visualizan con las líneas amarillas, el campo de acción y eso, en el collider se visualiza con estas líneas verdes que definen, digamos, lo que sería el espacio de contacto, el espacio de colisión de ese objeto. Que ese espacio de colisión es independiente de la figura visible. Entonces, Unity tiene por separado lo que es el componente del collider de lo que es el componente del el mesh renderer, que es el que dibuja, digamos, la textura, la forma, el color y demás de ese objeto. Entonces, para visualizar, por ejemplo, nosotros si desactivamos el mesh renderer, vamos a quedarnos solamente con las líneas verdes que son las que definen el espacio de colisión de ese objeto. Entonces, volvemos a activar y este componente lo que va a hacer precisamente es eso, definir cuál es el área del objeto que es reconocible para otros objetos que tengan también un collider como un sólido, por así decirlo, como un objeto con el cual van a chocar. Entonces, las opciones del collider son bastante simples, digamos, bueno, si es trigger y si los materiales y eso no lo vamos a usar por ahora, se puede mover la posición del collider y después se puede modificar el tamaño también. Y esto también se puede hacer gráficamente con este botón que dice Edit Collider. Ahí van a aparecer esta serie de nodos y con ellos podemos también modificar el tamaño del collider para que la superficie de colisión del objeto esté por fuera o por dentro o en el lugar que queramos en relación a la parte visible. Entonces, acá tenemos un par de atajos de teclado que pueden ser útiles, que es si nosotros cliqueamos uno de estos nodos y apretamos Alt, el aumento que hagamos se va a espejar en la cara opuesta. Y si nosotros apretamos Alt y Shift al mismo tiempo, se va a hacer una escala, digamos, uniforme en todas las caras del objeto, digamos, del collider. Entonces, por ahora vamos a dejarlo como está y más adelante vamos a ver de qué nos puede ser útil esa propiedad. Y vamos a pasar a lo que es el rigid body, que es el otro componente, el cual nos va a permitir que el objeto empiece a responder a las leyes físicas que trae Unity eh, programadas por defecto. Estas leyes físicas se pueden modificar, pero por ahora vamos a utilizarlas como vienen por defecto. Y bueno, traen un valor de gravedad, traen un valor digamos, ciertos cálculos físicos para cómo los objetos responden entre sí cuando chocan, cuando interactúan con otros, etc. Entonces, vamos a agarrar el cubo, vamos a ir a Add Component, Physics, y vamos a agregar un Rigid Body. Los valores que tenemos acá en el inspector van a ser valores de masa, que va a ser bueno, el peso, por así decirlo, de ese objeto, o qué tan difícil va a ser moverlo, o qué tan, eso, si chocan dos objetos con distinta masa, bueno, van a tener una interacción distinta, dependiendo de cuál es más pesado, etc. El drag, que es el rozamiento. El drag es el rozamiento de traslación, digamos, que tanto el objeto al rozar con una superficie moviéndose, qué tanta resistencia pone. Y después tenemos el angular drag, que es el rozamiento de rotación, que tanto el objeto, que tanta resistencia pone a rotar. Después tenemos si utiliza o no gravedad. Y bueno, estas opciones de kinemático y interpolar y detector de colisión no lo vamos a modificar por ahora. Y saltamos directamente a los constraints que nos permiten congelar ese objeto en el espacio, congelarle los ejes, digamos, de movimiento, de traslación o rotación de ese objeto, eh, y bueno, tener un poco más de control de cómo se va a mover o cómo va a interactuar. Entonces, sin tocar esto aún, nosotros ahora, si damos play, ese objeto que es el único que responde a las físicas va a caer. Entonces ahora, nosotros igual, si congelamos alguno de los ejes de ese objeto, por ejemplo el eje Y, ahora el objeto ya no va a caer porque
digamos, el eje Y, que es en el que cae verticalmente, está congelado. Entonces no va a pasar absolutamente nada. Vamos a agregar un rigid body al resto de los objetos. Y vamos a crear alguna otra esfera. Acá pueden hacer botón derecho duplicar, y si no, control D como atajo de teclado para duplicar objetos. Y ahora todos estos objetos ya tienen física, ¿no? Ahora, como ven, el cubo todavía tiene bloqueado el eje Y. Entonces, al ser golpeado por las esferas, empezó a rotar y trató de deslizarse hacia abajo, pero no puede bajar en el eje Y. Entonces se está desplazando lateralmente en el eje X, eh, y está rotando, pero en realidad le es imposible, digamos, caer. Está siempre a la misma altura del piso. Si nosotros paramos y ahora deshabilitamos eso, ahora sí, todos los objetos vuelven a caer a la misma velocidad. Ahora sí, por ejemplo, si probamos al cubo desactivarle la gravedad, al colisionar con las esferas, el efecto va a ser distinto. Va a caer, va a quedar afectado por las fuerzas de la colisión con el piso, con las esferas, y va a quedar flotando como si estuviese en gravedad cero, digamos. Ahora, con estas simples opciones nos surgen un montón de interacciones posibles, y ahí es donde entra también en juego el collider. Un objeto puede tener rigid body y no tener collider, puede tener collider y no tener rigid body, tener ambas o no tener ninguna, y eso nos va a dar distintas opciones. De entrada, por ejemplo, si al cubo le habilitamos la gravedad y le deshabilitamos el collider, el cubo va a caer, pero no va a detectar la colisión del piso, digamos, el collider que tiene el, el cubo que nosotros tenemos como piso. Entonces va a atravesarlo y va a caer infinitamente, porque no detecta ninguna superficie de colisión con otros objetos. Ni los otros objetos los detectan a él. Entonces, incluso nosotros, si le deshabilitamos el collider al suelo, en este caso tenemos el terreno abajo, pero van a ver que las esferas también van a caer y van a atravesar, no van a detectar, digamos, que el suelo es un objeto físico con el cual pueden colisionar, y van a caer sobre el terreno que tenemos abajo y van a quedar girando en esa superficie. Entonces, volvemos a habilitar el collider acá. Y vamos de vuelta al cubo, este cubo, y vamos a activarle nuevamente el rigid body. Después, por ejemplo, a ver, también tenemos la opción de que el objeto tenga un collider pero no tenga un rigid body. Entonces, en ese caso tenemos este cubo que va a estar congelado en el espacio, pero que va a tener una superficie de colisión. Entonces, para otros objetos que sí tengan un rigid body y que respondan a las físicas, cuando caigan sobre él, si los dos tienen superficie de colisión, van a chocar. Entonces, esta esfera que tenemos encima se va a encontrar con el cubo, que está estático en el espacio, pero igual ambos tienen collider, ambos van a detectar, digamos, la superficie de colisión del otro y van a rebotar, por así decirlo, o chocar. Y bueno, esto nos abre un abanico bastante amplio de posibilidades que podemos explorar combinando rigid body, colliders y distintos objetos que tienen o no uno u otro. Pero a los efectos de este video vamos a mantenernos con un par de interacciones simples simplemente para explicar la herramienta. Y vamos a continuar, eh, con el elemento que nos está faltando, que es el sonido. Entonces, en cuanto a sonido, habíamos visto que lo principal y básico también, así como en el caso de la física, son dos componentes que vamos a necesitar, que es el componente que es el audio listener, que es el componente que escucha sonido, digamos que está como preparado para recibir y reproducir ese sonido en los parlantes. Y después lo que nos está faltando es un audio source, que es la fuente de sonido, que es lo que
el punto en el espacio, digamos, que produce el sonido para que pueda ser escuchado por el audio listener. Entonces, vamos a tomar como ejemplo esta esfera. Vamos a ir a Add Component, Audio, Audio Source. Y las opciones que tenemos acá en el inspector son el audio clip, que es el clip de audio, digamos, la pista de audio que va a reproducir ese componente. El output no lo vamos a utilizar por el momento. Y después tenemos una serie de opciones que podemos habilitar o deshabilitar que están relacionadas a, bueno, mutear o no ese sonido. Y otras relacionadas a los efectos, que lo vamos a ver ahora en un momento. Después tenemos estas dos opciones, que es el Play on Awake y el Loop, que el Play on Awake es la casilla que, digamos, en el caso de tenerla habilitada, hace que el objeto, que el sonido se reproduzca en el momento que se da play, digamos, que el juego empieza, que el sistema empieza a funcionar. Si nosotros lo deshabilitamos, el sonido no se va a reproducir y hay que iniciarlo de otra manera, ya fuera por código o por una animación, que eso lo vamos a ver un poco más adelante. Así que por ahora la casilla Play on Awake va a ser necesario que esté siempre tildada. Después tenemos Loop, que Loop lo que hace es que una vez el audio termine, se reproduzca nuevamente. Entonces, si queremos que un audio ambiente esté repitiéndose, tenemos que tener tildada la casilla Loop. Y bueno, si es un audio que tiene un principio y un fin y nos interesa que termine, la dejamos deshabilitada. Después, acá tenemos esta serie de parámetros que están asociados, bueno, un poco al volumen, digamos, la prioridad. Por ahora no lo vamos a necesitar mucho, pero explicaremos más adelante la función. El volumen, el pitch, que es un poco el timbre, digamos, el tono, qué tan alto o qué tan bajo es ese sonido. Que habíamos visto un poco también la diferencia que el pitch afecta, en este caso, por cómo trabaja el audio source, la velocidad del audio, que eso lo vamos a ver. El paneo, que como habíamos visto también en Audacity, digamos, es un poco para hacer que el sonido esté más hacia un parlante o hacia otro, en el caso de un sonido estéreo. El Spatial Blend, que es lo que hace que el sonido tenga una espacialidad 3D o, en el caso de dejarlo hacia el lado 2D, que el objeto sea plano y que se escuche al mismo volumen y con la misma intensidad en todos los puntos del espacio. Y bueno, esto también, la mezcla de la zona de reverberación lo vamos a ver ahora en un momento. Y después tenemos en esta pequeña pestaña que se llama 3D Sound Settings, vamos a tener las opciones en el caso de que nosotros ese objeto lo hagamos tridimensional. Ahora, para poder visualizar esto mejor, vamos a ir a la cámara y vamos a colocar el script de FreeCam que les habíamos dado previamente, para poder un poco empezar a recorrer este espacio. Las opciones por ahora las voy a dejar como vienen predeterminadas. Y voy a volver a la esfera y vamos a dar play a ver qué pasa. En este momento, importante, no le coloqué todavía ningún clip de audio a la esfera. Vamos a ir a la carpeta sonidos y yo acá tengo algunos sonidos preparados. Entonces seleccionamos la esfera, vamos al audio source y arrastramos alguno de los sonidos a el audio clip. Entonces ahora vamos a activar la opción de loop, dar play y vamos a ver que ese sonido se va a escuchar de manera uniforme, no importa nuestra posición en el espacio. Esto se debe a que al estar configurado como un sonido 2D, va a ser un sonido chato que va a ser uniforme en cualquier parte del entorno. Se va a escuchar exactamente siempre al mismo volumen. Nosotros, si ahora cambiamos acá y lo pasamos a un sonido 3D completamente, ahora en ese momento van a empezar a jugar los 3D Sound Settings. Entre ellos, lo más importante en este caso es la distancia mínima y la distancia máxima, que son las que van a definir el campo de acción de ese sonido. Entonces, gráficamente, como todos los otros componentes, vamos a tener una visualización de esa distancia mínima y de esa distancia máxima con estas líneas azules, en este caso. Entonces, esta primera esfera que va a rodear a la esfera, digamos, original,
va a estar representando la distancia mínima, que si nosotros la modificamos, vamos a ver ahí a la derecha el valor, modificarse, y esta otra esfera gigante, digamos, alrededor, es la que representa la distancia máxima. Entre esos dos puntos, la manera en la que se modifique el volumen va a estar dado por esta gráfica que tenemos acá abajo. Entonces, en esta gráfica vamos a tener representados el volumen, cómo se va a modificar el volumen en relación a ese campo de acción. En verde, bueno, la espacialidad, que en caso de que pongamos un valor intermedio de espacialización 3D va a estar representado ahí, pero por ahora nos vamos a manejar entre 0 o 1, como para mantenernos con las opciones más básicas. Después en azul el spread, que el spread también no nos va a ser muy útil, pero para explicarles un poco de lo que se trata, el spread modifica, digamos, el punto desde el cual viene el sonido en relación al paneo. Nosotros por defecto, al activar el sonido 3D, si el personaje, la posición 3D en el espacio de nuestra cámara está, por ejemplo, mirando hacia allá y la fuente de sonido viene de la izquierda, el sonido se va a escuchar desde el parlante izquierdo, casi completamente. El spread lo que hace es modificar ese ángulo, y bueno, si nosotros lo llevamos directamente a 360, va a cambiar la posición del sonido más allá de donde esté la fuente. Entonces, por más de que nosotros estemos mirando en esta dirección y la fuente de sonido está a la izquierda, el sonido va a venir desde el parlante derecho o del auricular derecho. Por ahora la vamos a mantener en 0, y después en amarillo tenemos el campo de la zona de reverberación, que por ahora también lo vamos a dejar en 1. Entonces, después tenemos acá también la opción de modificar el tipo de gráfica con el que vamos a trabajar. Por defecto viene una gráfica logarítmica. Vamos, en este caso, a probar poner una gráfica lineal, y en una gráfica lineal la relación de sonido entre el punto de la distancia mínima y de la distancia máxima va a ir constante. Nosotros lo que podemos hacer es hacer doble clic sobre esa línea roja y empezar a agregar nodos que podemos modificar para alterar la progresión del volumen en relación a la distancia. Lo otro que tenemos en esta gráfica es esta línea vertical que define, detecta cuando en ese campo de acción aparece un audio listener, algún componente que tenga un audio listener. Entonces nosotros vamos a poder gráficamente ver cómo el audio listener, recorre esa gráfica a medida que se aleja. Para que sea más práctico, vamos a achicar un poco la distancia máxima. Vamos a acercarnos. Y ahí vemos, cómo lo que nosotros podamos modificar en esta gráfica va afectando el volumen en el que escuchamos la fuente de sonido. Lo otro a tener en cuenta que nos puede servir es que el valor en el que termine o empiece esta gráfica va a definir lo que va a pasar más allá de la distancia máxima o dentro de la distancia mínima. Entonces, si la gráfica termina en un valor intermedio y nosotros nos salimos por fuera del campo de acción, el audio va a seguir escuchándose siempre al 50% de volumen, por más lejos que estemos ya de la distancia máxima. Lo mismo para la distancia mínima. Nosotros nos acercamos y si modificamos la distancia mínima, siempre nos vamos a mantener, dentro de del volumen que estipulemos como máximo acá en la zona más a la izquierda. Ahora, todos estos cambios, algo que está bueno repasar, es que los he estado haciendo
con el programa estando, con el juego estando en movimiento, digamos, habiendo dado play. Entonces, mientras la simulación está ocurriendo, recuerden que todos los cambios que hagamos no se van a guardar. En el momento que nosotros pausemos de vuelta y detengamos el juego, todos los cambios se van a revertir. Entonces, todos estos cambios que yo estoy haciendo ahora, nos puede ser útil hacerlos durante la simulación, en el caso de ser pruebas, lo que queramos hacer, o ver cómo funciona un efecto o cómo altera el espacio. Entonces yo ahora modifiqué toda esta gráfica, simplemente si detengo, todo va a volver al valor que tenía originalmente. Bien, ahora vamos a ver algunos otros componentes extra que podemos agregar para modificar el sonido. Y estos componentes van a ser los filtros y la zona de reverberación. Los filtros son componentes que nosotros podemos agregar a un objeto que ya cuente con un audio source, porque los filtros se van a aplicar directamente sobre el audio source, sobre esa fuente de sonido. Entonces tenemos un filtro de chorus, un filtro de distorsión, un filtro de eco, el paso de altos y paso de bajos, que ya lo vimos en Audacity, que es para hacer un corte, digamos, de agudos y un corte de graves, para limpiar un poco el sonido en relación a lo que nos interese, y un filtro de reverb también, que va a ser un poco como la zona de reverberación, pero se va a aplicar solamente al sonido. Eso ahora lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, nosotros si agregamos un chorus a, eh, a este, vamos a agregar un eco mejor, que se va a hacer más fácil de notar la diferencia. Si agregamos un eco a esta fuente de sonido y volvemos a dar play, vamos primero a volver a dar una espacialización 3D. Y ahí notan, digamos, que ahora el sonido cambió y tiene ese efecto de eco que lo está modificando. Si nosotros desactivamos acá, inmediatamente el efecto se va y ahí podemos notar la diferencia. Y bueno, el video ya es lo suficientemente largo y la idea no es que sea eterno, así que los otros tipos de filtros que se pueden colocar, un poco los pueden ahí ir explorando. Como ya habíamos visto, nos queda el de chorus, el de distorsión y el de reverb, pero son efectos que, digamos, son conocidos. Simplemente es colocarlo, probar, jugar un poco con los valores y van a ver enseguida los efectos. Vamos a pasar directamente a lo último que nos queda, que es la zona de reverberación. Así después podemos pasar a hacer la construcción de un espacio simple y un poco ir redondeando el video. Em, para crear la zona de reverberación, lo que vamos a hacer es, en este caso, crear un objeto vacío. Lo vamos a mandar a 000 y lo vamos a colocar en un lado de la habitación. Ahora vamos a Add Component, Audio, Audio Reverb Zone, y de vuelta la parte gráfica va a ser más o menos parecida que el audio source. Vamos a tener una distancia mínima, una distancia máxima, que la podemos editar de acá también, y vamos a tener el setting, digamos, de reverb para generar distintos tipos de sonido y de reverberación. Ya tiene una lista bastante amplia predeterminada, y si no, el último, el que dice user acá abajo, es con el cual podemos editar manualmente todos los valores para generar el tipo de sonido que queramos. Entonces, la diferencia entre colocar un filtro de reverb y una zona de reverberación es que el filtro va a actuar solamente sobre el audio source en el que está puesto, digamos, sobre el audio source en el objeto en el que están los dos componentes juntos. Mientras que la zona de reverberación va a ser que mientras haya un audio listener dentro de la zona de reverberación, todos los sonidos que sucedan ahí adentro, que le lleguen, van a estar afectados por ese efecto. Entonces,
lo que nos define, vamos a poner por ejemplo bathroom, lo que nos define como el alcance y la fuerza de ese efecto va a ser la distancia mínima y la distancia máxima. En este caso no tenemos manera de tener un nivel pasivo de river, a menos que la distancia máxima sea muy amplia. Simplemente cuando salgamos por fuera de este límite máximo, se va a dejar de escuchar el efecto y desde la distancia máxima a la mínima va a ir aumentando progresivamente y si el personaje está dentro de la distancia mínima, el efecto va a estar, digamos, al 100% de funcionamiento. Entonces, vamos a cambiar el sonido de la esfera por un sonido de avión que tengo por acá, porque ya estoy viendo que las gotas de agua es un poco difícil notar la diferencia con y sin reverb, porque ya tiene como un reverb propio. Y ya tenemos nuestra zona de reverberación. Vamos a dar play. Y cuando estemos dentro de esa zona, la diferencia igual no es 100% clara, pero se nota cuando está no habilitada el reverb. Si nosotros nos salimos de esa zona, va a ser lo mismo, el efecto va a desaparecer. Bueno, esos son todos los efectos, digamos, que hemos trabajado hasta ahora y las propiedades que podemos utilizar. Ahora vamos a utilizarlas para componer un espacio simple. Vamos a agregar la parte de los materiales que ya la vimos en un video previo. Y bueno, con eso vamos a ir terminando.